Hoy día vamos a continuar la serie de Salmos que hemos estado viendo ya un par de meses, pero vamos a hablar de salmos, de un grupo de salmos que es específico, que está ahí mezclado en medio de los distintos salmos de la Biblia. Y estos salmos se llaman los cantos de Sión. Algunos autores lo han titulado de esta manera porque son salmos que cantan respecto a Sión. Son salmos que en general no conocemos muchos. Son salmos que en general no leemos mucho. Y por lo mismo menos los cantamos. Porque para muchos son como raros, tienen terminología que de repente no logran entender bien y sin embargo son de gran bendición para el pueblo de Dios. Pero es necesario estudiarlos, sí. Hoy día vamos a hablar del Salmo 87, que cuando lo lea ahora van a entender a lo que me refiero al decir que son salmos que a veces no entendemos bien. Voy a leer el Salmo 87 primero de manera completa y después lo vamos a analizar con mayor calma. Dice así el Salmo 87. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová a las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació ahí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Clarito, ¿no es cierto? A la primera lectura resulta un poco misterioso, ¿no es cierto? Es como uno logra ver, pero es difícil. Por eso muchas veces no se habla mucho de los cantos de Sión. Pero la verdad es que si uno lo analiza más profundamente, tienen gran riqueza, gran esperanza para nosotros. Tal vez lo primero que tenemos que resolver de esto y de los cantos de Sión es, bueno, entender qué es Sión, qué significa Sión. Antiguamente se hablaba mucho de Sión, incluso la iglesia muchas veces cantaba de Sión y todo, pero hoy en día ya poco. Es poco lo que se sabe de Sión. Y yo creo que es importante rescatarlo ahí de la Escritura y hablar al respecto. ¿Qué es Sión? ¿Qué entendemos bajo ese término? Este término aparece en el Antiguo Testamento por primera vez con el rey David. El rey David, que vivió 1000 años antes de Cristo, lo primero que hizo una vez que fue nombrado rey sobre todo Israel, marchó a Jerusalén con su ejército y atacó una fortaleza que había ahí en Jerusalén. Una fortaleza que estaba sobre un montículo, que todavía está ahí, hasta el día de hoy está ahí en Jerusalén. Y ese monte se llamaba Sión. Había construido una fortaleza ahí sobre Sión que estaba habitada por los jebuseos, que era un pueblo que no era israelita, eran cananeos. Y estos jebuseos habían estado ahí ya de hace miles de años y Josué con toda su gente no los habían sacado. Los jebuseos estaban ahí en Jerusalén, en esta fortaleza de Sión. Y lo primero que hace David, él va a Jerusalén, ataca a Sión y conquista Sión, que es lo que está descrito ahí en 2 Samuel, cuando dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. David conquista este monte de Sión en Jerusalén y posteriormente la llama la ciudad de David. Él con toda su familia se cambiaron y vivieron ahí, en esta fortaleza, que pasó a ser como el centro mismo de Jerusalén. Hasta el día de hoy existe ese montículo, no es un montículo muy grande, pero que está ahí en Jerusalén, el monte Sión. Desde David en adelante el Antiguo Testamento va a hablar de ese monte, va a hablar de Sión. Incluso la ciudad de Jerusalén muchas veces va a empezar a llamarse en el Antiguo Testamento Sión, porque ahí estaba el monte Sión y la fortaleza Sión, y se va a referir muchas veces la Biblia a Jerusalén como Sión. Y a los que habitan en Jerusalén, a los moradores que están ahí, como hijos de Sión o moradores de Sión. ¿Sí? Incluso el Antiguo Testamento va a empezar a decir que Dios mora ahí en Sión. Y para los judíos no era difícil de entender, porque lo segundo que hizo David, una vez que conquistó el monte Sión, fue traer el arca del pacto, que en ese momento no estaba en Jerusalén.
estaba un poco más al norte. Y él trae el arca del pacto y lo pone en Sion, en la fortaleza Sion, en su casa. Entonces en esa fortaleza Sion moraba el rey, moraba la presencia de Dios, el arca del pacto, y estaba en el núcleo de lo que era el pueblo de Dios. Ahora todo eso, que era concreto, es real, es histórico, en realidad, dice el Nuevo Testamento, prefiguraba cosas celestiales mayores, más duraderas, más eternas. Todo eso que aconteció concretamente en el Antiguo Testamento, en realidad indicaba a verdades espirituales eternas. Cuando hablamos entonces de un lugar santísimo, entendemos que no se trata del templo de Jerusalén y el lugar que estaba ahí, sino que estamos hablando de que entendemos que el lugar santísimo en realidad de Jerusalén era solo una figura del verdadero lugar santísimo que está en el reino de los cielos. Lo mismo pasa con Sion. En el Antiguo Testamento se habla mucho de Sion y de repente nos confunde, bueno, ¿cómo es esto con Sion? El Nuevo Testamento nos explica. El Nuevo Testamento explica el Antiguo. El Antiguo se cumple en el Nuevo. Y el Nuevo Testamento dice, ¿saben qué? Cuando hablamos de Sion, estamos hablando en realidad de una ciudad, pero en la ciudad celestial. La ciudad terrenal y el monte terrenal y la fortaleza terrenal solamente indicaban y prefiguraban la verdadera realidad espiritual. El autor de Hebreos toma esto y él va a hablar de este tema y va a exhortar a la iglesia a que vivan con mayor santidad, que vivan con integridad. Y él les dice, miren, ustedes ya no se acercan a un monte terrenal como lo hizo Israel cuando fue al Sinaí. Ustedes se acercan al monte celestial. Y empieza a describir la ciudad de Dios. Esto queda ya casi finalizando el libro de Hebreos. Dice, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, pero en la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Este pasaje es muy explicativo, es muy gráfico de lo que vamos a encontrar en Sion. Porque hay muchos libros poéticos, hay muchos capítulos poéticos que hablan de Sion. Hay también muchos de la literatura apocalíptica, como Apocalipsis mismo, que hablan de Sion. Pero aquí tenemos una carta que es doctrinal, que es concreta y también me habla de Sion. Y me dice qué vamos a encontrar en Sion. En primer lugar dice, Sion está ubicado en un monte. Hay un monte. Y Sion es la ciudad del Dios vivo. Sion también es llamada la Jerusalén celestial. Son términos que vamos a leer en la Biblia y que el autor de Hebreos lo toma como sinónimos, el monte santo. ¿Se acuerdan que la Biblia habla del monte santo? Pero también se refiere a él como el monte Sion, o se refiere también como la ciudad de Sion, la ciudad de Dios, la ciudad del Rey, la Jerusalén celestial. Son sinónimos. Y la verdad es que es un lugar real, es concreto. No es solo simbología. Hay muchos pasajes que nos hablan de esta ciudad que es concreta, que es real. Incluso Jesús mismo dijo, miren, yo me voy, pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no se los diría. ¿Se acuerdan que dijo eso? ¿De qué está hablando? Está hablando de Sion. Sion es una ciudad real, donde vive el Dios verdadero, el Dios real. ¿A dónde queda? No en la tierra. ¿A dónde entonces? No tengo idea. Pero está por ahí. Y al menos sabemos qué hay en Sion, y cómo es Sion, y cómo se ve, y quién vive en Sion. La Biblia nos dice mucho sobre Sion. Y es importante que como pueblo de Dios estudiemos respecto a Sion. Al menos aquí dice que ¿qué nos vamos a encontrar en esta ciudad de Dios? Dice, la compañía de muchos millares de ángeles. En esta Jerusalén celestial viven muchos millares de ángeles. Viven en un lugar concreto, la ciudad de Dios, la ciudad santa. Están ahí. ¿Y quién más vive en esa ciudad aparte de ángeles? Que
Son otros seres, ¿no es cierto? No son seres humanos, son ángeles, viven ángeles ahí. Pero ¿qué más? Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Resulta que hay una congregación bien especial viviendo ahí en la ciudad de Dios. Y que son una congregación de primogénitos. Y cuyos nombres están escritos ahí en la ciudad. ¿Quiénes serán? Parecen ser especiales. ¿O no? Más adelante les asigna otro título a estas personas que vienen ahí. Dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué indicará? ¿Qué son estos primogénitos? Son personas. Son seres humanos. Son seres humanos. Pero tenemos un gran problema. Son justos. Y tú y yo, según lo que tengo entendido, no somos justos. Porque no hay justo ni uno solo. ¿O si somos justos? Por nuestros méritos y por nuestras obras no hay justo. Pero ante Dios somos declarados justos. ¿Por qué? Por medio de la fe en Cristo. Todo aquel que cree en Jesucristo es declarado justo. No porque lo merezcamos y no porque lo seamos. Es porque Cristo pagó el precio por nosotros. Y Él es el verdadero justo. El que está en Cristo es declarado justo. Cuando aquí dice los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿de quién está hablando? ¿De qué seres humanos habitan ahí en la ciudad de Dios actualmente? Los muertos en Cristo. Los creyentes que mueren creyendo en Jesucristo, sus espíritus, ¿a dónde van? A Sion. Tú te diriges a Sion y yo voy a Sion. Es lo que nos dice toda la Escritura. Los muertos en Cristo van a Sion. Los espíritus sí, porque el cuerpo ¿a dónde queda? En la tierra. Se pudre. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos dé cuerpos nuevos, que es una promesa para el futuro. Pero aún no acontece eso. Por ahora en Sion hay una sola persona que tiene cuerpo. ¿Quién es? Jesucristo, el primogénito de la resurrección. El único resucitado. ¿No es cierto? Hasta que Él vuelva y resucite a toda su iglesia y nos dé cuerpos nuevos. Por ahora los creyentes que mueren en Cristo van a Sion. Los espíritus de los justos hechos perfectos por obra de Jesucristo y del Espíritu Santo en nosotros. La Sion celestial, la ciudad de Dios, es tu ciudad, es mi ciudad. ¿Todas las personas van a ir? No, no todas las personas. Solo los que están inscritos. Los que no están inscritos, los que no creen en Cristo, no van a lo que tú y yo llamamos el cielo, que es la Sion celestial. No van a esa ciudad gloriosa, van al infierno, van al castigo eterno. El infierno es real, así como la ciudad de Dios es real. Y por eso hay una gran batalla en este momento en el mundo. Una batalla por las almas, ¿no es cierto? Pero que Dios tiene la victoria. Entonces, cuando morimos, el espíritu de los que creen en Cristo van a Sion. Y los que no creen en Cristo van al infierno, a la condenación. Eso dice la Escritura. Eso es algo que no podemos obviar y que tenemos que tener presente. Debemos entender a dónde nos dirigimos. Nos dirigimos a la Sion celestial. ¿Quién más vive ahí en Sion, aparte de los ángeles y los justos, hechos perfectos, los primogénitos? ¿Quién más? Dice que Dios, el juez de todo, el Padre. Y no solo el Padre, ¿quién más vive en la ciudad? Jesús, el mediador del nuevo pacto. El Dios verdadero, el Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vive en Sion. Si bien Dios es omnipresente, dice la Escritura que Él mora concretamente en un lugar. Hay un trono, y la Escritura habla mucho de ese trono. Ese trono no sé cómo se lo imaginan, pero a veces uno se lo imagina como está el trono de Dios, está todo blanco y en la nada. Pero la Biblia no dice que está en la nada. La Biblia dice que Dios mora en un lugar, y ese lugar se llama Sion. Es un lugar real. Dios mora ahí. Y ahí tiene el Padre tiene su trono. Y el Hijo a su diestra. Y por eso leemos salmos que dicen esto. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion.
Salem es un diminutivo de Jerusalén, porque ese Salmo 76 va a hacer referencia a Melquisedec en Génesis, que era rey de Salem. Entonces, cuando un judío leía esto, él decía, sí, pues, Dios está en Jerusalén. Ellos miraban el monte Sión concreto que estaba ahí, el arca del pacto, la fortaleza, la ciudad de David, y ellos decían, sí, ahí está Dios. Pero en realidad representaba una realidad mayor y celestial y eterna, que es la Sión celestial. Dios mora en Sión, en la ciudad de Dios. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. La ciudad de Dios, Dios mora en la ciudad de Dios. De ese salmo abajo hablamos hace 2 meses atrás. Un salmo que nos hablaba de la tribulación en la tierra y que el salmista, mientras veía que el mar bramaba, la tierra temblaba, miraba al cielo y decía, pero allá en la Sión celestial, en la ciudad de Dios, hay un río tranquilito, está el trono de Dios y no es conmovida. Este mundo es conmovido, Sión no es conmovido. A Sión nos dirigimos, la ciudad de Dios. Jesús está ahí, su trono está ahí. Cuando Cristo ascendió al Padre, ¿a dónde ascendió? A Sión. A Sión ascendió. Por tanto, como verán, Sión es muy importante. Es necesario que como hijos de Dios, como creyentes, entendamos la esperanza a la cual hemos sido llamados. Entendamos a dónde nos dirigimos. Porque cuando entendamos eso, va a cambiar también nuestra forma de vivir. Nuestra forma de tomar decisiones. Nuestra forma de en lo concreto, en realidad, comportarnos en esta vida. Así que por eso vamos a estudiar durante estos domingos los cantos de Sión, porque nos enseña mucho respecto a Sión. Habiendo hecho esa introducción, vamos al Salmo. ¿Les parece? Vamos al Salmo 87, que dice así. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Esta ciudad de Dios es gloriosa. La Biblia la describe mucho. No vamos a hablar de eso hoy día. Pero sí dice algo, que esa ciudad no está en cualquier lugar, está cimentada en un monte específico. ¿Y cuál es ese monte? El monte santo, del cual también la Biblia habla. La Biblia también habla del monte santo. Y dice que esta ciudad gloriosa está construida sobre ese monte santo. Y por eso se mezcla el nombre entre monte santo y Sión, y el monte Sión. Es un lugar específico. El cimiento está entonces en este monte santo. Y por eso la Biblia va a hacer referencia a que a esta ciudad no entra iniquidad, ningún impío, ningún pecado. Es la ciudad perfecta. Es la ciudad donde vive el Dios santo. Por tanto, nada impío y nada que no sea santo se puede acercar ahí. Nada. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. El Señor ama esas puertas, ama esa ciudad. Por esas puertas entra su pueblo. Por esas puertas el Señor pagó un precio muy alto. Muy alto. Porque ninguno de nosotros los seres humanos podríamos acceder a su ciudad. Esa ciudad solamente estaría habitada por ángeles si Dios no hubiese hecho algo que sorprendió a todo el mundo celestial. El rey dejó la corona, se humilló a sí mismo y salió de la ciudad y bajó acá a la tierra. ¿Para qué? Para que esas puertas pudieran estar abiertas. Dios ama esas puertas. Su Hijo las abrió con su propia sangre. Dice la Escritura que las murallas de la Nueva Jerusalén son de jaspe, son rojas. Porque hubo que atravesar sangre ahí, ¿no es cierto?, para entrar a esa ciudad. La ciudad celestial, el Señor la ama. Y habla este pasaje de sus cimientos. Y habla de sus puertas. Y creo que eso no es azaroso. Porque cuando Juan en espíritu vio la ciudad de Dios y vio la Sión celestial, él también describió los cimientos y describió las puertas. Que tienen una simbología importante también, pero que no les voy a contar hoy día.
Fue un spoiler, ¿no es cierto? Cosas gloriosas hay ahí en la ciudad de Dios, la ciudad del Señor. Y el Salmo dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia, entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació ahí. Y el Salmo, mientras va avanzando, repentinamente se vuelve súper raro. Porque está hablando de la Sión celestial y está hablando de la ciudadanía de Sión. Ahora bien, continúa y en el versículo 4 vemos que Dios dice, me acordaré de Rahab y de Babilonia. Hay varias referencias ahí con el tema Rahab, al menos dos. Uno es esta ramera que era pagana y vivía en Jericó y es salvada y es llevada al pueblo de Dios, ¿se acuerdan? Y por otro lado, la palabra Rahab para los israelitas era en realidad una palabra que hacía referencia a algún monstruo mitológico y que la Biblia ocupa para referirse en general a Egipto. Hay muchos pasajes en la Biblia que menciona a Egipto poniéndole el nombre de Rahab. Por tanto, cuando dice me acordaré de Rahab, está diciendo me acuerdo de este pueblo, de esta ramera que no es Israel. Me acuerdo de Egipto y de Babilonia. Egipto y Babilonia son las dos grandes potencias enemigas de Israel. Al occidente y al oriente. Al oriente está Babilonia, al occidente está Egipto. Y son pueblos que históricamente, uno lee el Antiguo Testamento, eran enemigos. Sin embargo, dice algo súper raro. Dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Y es como si Dios dijera, ahí hay gente que me conoce. ¿Cómo? Qué raro, si no son judíos. Po. Y después continúa y dice, he aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Los filisteos eran enemigos de Israel. Eran pueblos menores, no eran tan grandes como Egipto y Babilonia, pero estaban ahí presentes. Los filisteos, la ciudad de Tiro, los etíopes. Eran pueblos vecinos y eran pueblos que en general estaban enemistados con Israel. No eran pueblo de Dios. No iban a Jerusalén, no conocían el monte Sión, no eran pueblo de Dios, no eran ciudadanos, eran enemigos. Y sin embargo, aquí los hijos de Coré, los salmistas de alguna manera empiezan a decir algo que los israelitas deben haber pensado cuando leyeron esto, oye, no sé, ¿por qué se fumaron? ¿Cómo? ¿Qué pasa con Egipto, Babilonia y que conocen a Dios y que nacieron allí? ¿A dónde allí? ¿A dónde nacieron? En Sión. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació ahí. Y ahora amplía aún más el panorama y dice, los pueblos, es decir, el mundo entero. Y Dios se va a sentar con un lápiz en mano y Él tiene inscritos en Sión. ¿De qué está hablando? En ese tiempo era un misterio, pero hoy día ya no es un misterio. Estaba hablando de la salvación de los gentiles. Está hablando de ti y de mí. Que no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Que no éramos ciudadanos y ahora somos ciudadanos. Este salmo habla de la salvación de los gentiles. Habla del plan de Dios. Y la verdad es que para ser inscrito en una ciudad no es algo tan fácil. Para obtener la ciudadanía de algún lugar, ¿cómo tú puedes ser ciudadano de un país? Tú tienes dos opciones generalmente. Generalmente son dos. O naciste ahí, o tienes sangre de ese lugar. ¿Sí? Por ejemplo, en Rapa Nui, tengo entendido que en la isla de Pascua, un chileno no puede comprar terreno. Tú tienes que haber nacido ahí
o tener sangre en Rapa. Si no, no. No es algo que uno pueda comprar. Tú puedes ser millonario, no puedes comprar terreno en Rapa Nui. No importa los millones que tengas. Porque no es del que quiere ni del que corre. Es del que Dios tuvo misericordia. Tú no entras a la ciudadanía de Dios por tus obras. Porque al cielo, aunque tú tengas 1000 obras buenas y tienes un pecado, no puedes entrar. Porque a Sion no entra ningún pecador. No entra pecado ahí. Entonces, ¿quién puede entrar? Esto era un gran misterio. ¿Cómo los enemigos van a entrar a Sion? Y es interesante que este pasaje nos hable precisamente de nacer allá. Y los nacidos en ella. Y los inscritos. Y nuevamente repite, y nació ahí. 3 veces repite. De los nacidos en Sion. ¿Cómo yo puedo nacer en Sion si yo nací en Chile? Bueno, porque este salmo, lo que nos está hablando y lo que está celebrando, es del nuevo nacimiento que Dios lleva a cabo en su pueblo. Hay que nacer del Espíritu para ser ciudadano de la ciudad celestial. Hay que nacer de nuevo. Y muchos dirán, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Bueno, una obra del Señor. Y todo aquel que es nacido de nuevo es de la ciudad. Esta ciudadanía no se compra. La recibimos regalada por el Rey. Porque esa ciudad es de Él. Él la conquistó. Él la tiene. Así que este salmo anticipa que todas las naciones serán conciudadanos, como pueblo de Dios, en la ciudad de Dios. Un gran misterio en esa época, pero un misterio que fue revelado en la encarnación de Cristo, en su muerte y su resurrección, y que después Pablo lo escribe y nos explica el tema. Cuando él dice, este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es un misterio. En otras generaciones no se entendía, pero ahora entendemos, dice Pablo. Entendemos que los gentiles, es decir, los no judíos, son coherederos. Son miembros del mismo cuerpo. Aunque no tengan ninguna sangre judía. Da lo mismo. En Cristo dice, ustedes son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de la buena nueva de salvación, de que Cristo murió y resucitó por ti. Estabais sin Cristo. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Estaban ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. O también podríamos decir, estaban alejados de Sion. No tenían cómo llegar a Sion. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes éramos extranjeros, antes éramos enemigos, antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Ahora sí hay sangre y sí hay nacimiento. El nuevo nacimiento por el Espíritu que cada uno de nosotros que creemos en Cristo tenemos en Él. Por tanto, ahora sí somos primogénitos, realmente nacidos en Él. Somos nacidos de Sion. Tú y yo somos hijos de Sion. Tú y yo, moradora de Sion. Y eso, querido pueblo de Dios, es un regalo del Señor para tu vida. Porque en otro tiempo tú eras enemigo, tú eras Babilonia, tú eras Egipto, la ramera. Pero Dios te rescató. Hay gran esperanza para ti.
Hay gran esperanza para ti. Porque Jehová contará al inscribir a los pueblos, a separar las ovejas de las cabras, ¿no es cierto? Va a mirar y va a decir, no, este nació en Sion. Este nació ahí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Esa palabra Selah que está ahí entre medio, recuerden que aparece en muchos salmos y que aparentemente una pausa de alabanza en medio del salmo. El salmista, después de decir, de los gentiles se van a salvar muchas personas, irrumpe en un canto de alabanza. Y después termina diciendo, miren, los que cantan alabanza ahí en Sion, ellos van a decir, todas mis fuentes están en ti. ¿Fuentes de qué? Las fuentes son fuentes de agua, ¿no es cierto? Pero generalmente las fuentes hacen referencia a fuentes de salvación. Y vemos que Isaías toma esto, Jesucristo mismo. Isaías dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Tal vez estás acá en Chile y eres un extranjero en Chile. Y ya llevas un tiempo acá y no te sientes cómodo y este país no es lo mismo que tu país de origen. Tengo que recordarte que tu país de origen tampoco es tu país y tampoco es tu ciudad. Tu ciudad está adelante, no está atrás. Tú vas a tu ciudad. Tú no vienes de tu ciudad, tú vas a tu ciudad. Y los que estamos acá en Chile, también debemos recordar que no somos de acá. Estamos acá, pero no somos de acá. Nuestra ciudadanía es otra. Quizás estás afligido, estás enfermo, estás con dolencia en el cuerpo o en el alma. Isaías te dice, regocíjate y canta. ¿Cómo voy a cantar si estoy tan mal ahora? ¿Por dónde tú vas? Es importante que tú entiendas a dónde tú vas. Tú vas al lugar más precioso del universo. Tú vas a la mismísima presencia de Dios. Tú vas a Sion. Y no cualquiera puede ir a Sion. La ciudadanía de Sion no se compra. Y tú tienes la entrada para ir allá. Tú estás cubierto por la sangre de Cristo. ¿Cómo no vas a cantar y regocijarte? Sí, está bien, tenemos dolencia en este mundo y tenemos aflicciones y tenemos penas, pero son pasajeras. Quizás estás con problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio, problemas en distintos lugares. Recuerda a dónde vas. Recuerda a dónde vas. Tal vez dices, no, es que ya metí las patas en realidad y ya no hay forma de volver atrás, ya se embarró mi vida. Ya esto que hice, lo hice. Y estás viviendo casi pensando en que ya quiero morir lo antes posible. Como si este fuera el último capítulo. Cuando la Biblia dice que este es el primer capítulo. Y es el capítulo más corto. Porque viene todo un libro de eternidad. Tú vas a Sion. Tal vez aquí en la tierra ya la embarraste, sí puede ser. Pero este no es el capítulo final. No es el capítulo final. Tal vez aquí en la tierra tú vas a vivir con consecuencias, con temas, puede ser. Pero eso que no te quite el gozo de a dónde tú vas, a dónde tú te diriges. Tú vas a Sion. No cualquiera puede ir a Sion. Tal vez estás muy anclado en este mundo. Y todas tus decisiones y todos los temas que haces y el trabajo y todo tu estrés y todo tiene que ver con este mundo y te anclas a este mundo y sirves a este mundo y amas el mundo. Recuerda que no eres del mundo. No ames el mundo. Ama a tu Rey, Jesucristo. Ama al Señor. No eres del mundo, tú estás acá pero no eres acá, tú eres extranjero y peregrino. No puede ser que todo tu día gire en torno a anclarse en este mundo. Más bien que tu día gire en torno a la adoración al Rey. Dedícate a adorarlo, a cantar y a regocijarte, a conversar con Él.
a aprender de su palabra, a poner la mira en las cosas de arriba. Porque tú vas a un lugar que es inconmovible. Todo esto va a pasar. Sión no pasa. Es la ciudad de Dios. Así que, querida moradora de Sión, canta y regocíjate. Porque no eras pueblo y ahora eres pueblo. Y no eras ciudadano y ahora eres ciudadano. Dios te escogió para gozo. Gloria a Dios por su gracia infinita. Gloria al Señor por eso.